¿Sabes cuál es el problema de viajar a Perú siguiendo las guías turísticas convencionales? Que te vas a perder los verdaderos secretos, esos que ni siquiera la mayoría de peruanos conoce. Te llevan a Machu Picchu, te venden una alpaca de peluche, te tomas 1000 fotos con llamas y te vas a casa pensando que ya conociste Perú. Pero déjame decirte algo que va a cambiar tu perspectiva. Mientras vos estabas haciendo fila para la foto clásica con las ruinas de fondo, a pocas horas de distancia existía un río que literalmente hierve, alcanzando temperaturas de casi 100 grados centígrados en medio de la selva amazónica, sin un volcán a la vista. Mientras millones de turistas caminan por el Coricancha tomando selfies, muy pocos saben que ese mismo templo guardaba una placa con símbolos astronómicos tan avanzados que los científicos todavía debaten qué demonios significan exactamente. Y mientras pisas las calles empedradas de Cusco, bajo tus pies existe toda una red de túneles laberínticos que conectan la ciudad de formas que ni los arqueólogos han terminado de mapear, y donde varios exploradores se han perdido para siempre. Estos no son mitos ni leyendas urbanas. Son fenómenos reales, verificables y absolutamente fascinantes que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la civilización inca y la geografía peruana. Acá está la verdad incómoda que nadie te dice. Hemos convertido el turismo en una industria tan masificada y superficial que estamos perdiendo la capacidad de asombrarnos de verdad. Queremos experiencias instagrameables, no conocimiento profundo. Queremos el check en la lista, no la transformación personal que viene de entender algo realmente complejo. Y el resultado es que millones de personas visitan Perú cada año, gastan miles de dólares y se van sin haber tocado ni siquiera la superficie de lo que este país realmente ofrece. Pero vos no viniste acá para contenido superficial, ¿verdad? Viniste porque algo dentro tuyo sabe que hay más, mucho más. Y querés acceder a ese conocimiento que no está en los folletos ni en los tours de 3 horas con guías que repiten el mismo discurso robotizado. Querés saber por qué un río hierve donde no debería, qué secretos astronómicos escondían los incas en láminas de oro, y qué hay realmente bajo las calles de Cusco que hace que hasta los expertos caminen con cuidado. Entonces déjame hacerte una promesa. En los próximos minutos vas a descubrir 3 misterios peruanos que van a expandir tu mente y probablemente te van a hacer replantear lo que crees sobre civilizaciones antiguas, fenómenos naturales y la delgada línea entre leyenda y realidad científica. No vamos a quedarnos en la superficie, no vamos a romantizar sin evidencia, pero tampoco vamos a ser fríos y aburridos como un paper académico que nadie lee. Vamos a sumergirnos en el río hirviente de Mallantuyacu y entender por qué la ciencia tardó tanto en creerle a las comunidades indígenas que siempre supieron que existía. Vamos a descifrar juntos la misteriosa placa del Coricancha y separar la especulación de los hechos verificables. Y vamos a explorar las chincanas de Cusco con el respeto y la precaución que merecen, pero también con esa curiosidad insaciable que nos hace humanos. Al final de este video vas a tener herramientas para ver Perú, y quizás el mundo entero, con otros ojos. ¿Estás listo para que tu idea de lo posible se expanda un poco? Entonces arrancamos. Imagínate por un momento que sos un joven geólogo recién graduado, lleno de entusiasmo, y en una reunión familiar, alguien menciona al pasar que en la selva peruana existe un río que hierve, literalmente hierve como una olla de agua en la estufa. Tu primera reacción, como la de cualquier científico entrenado, es dudar. Los ríos hirvientes solo existen cerca de volcanes activos, y la selva amazónica del Perú no tiene actividad volcánica significativa en esa zona. Pero algo en esa historia, contada por tu abuelo con ese brillo en los ojos que tienen las leyendas verdaderas, te pica la curiosidad. Así fue exactamente como Andrés Russo, un geocientífico peruano-estadounidense, se encontró con el misterio que cambiaría su vida: el río Shanay Timpishka, conocido localmente como Mallantuyacu, un nombre ashaninka que significa agua caliente. La academia lo desestimó, sus profesores dudaron,
pero su familia le dio la pista que necesitaba. Pregúntale a tu tía. Ella sabe dónde queda. Cuando Andrés finalmente llegó al lugar, guiado por chamanes y miembros de la comunidad Ashaninka, la escena que se desplegó frente a sus ojos parecía sacada de otro planeta. Vapor denso flotaba sobre el agua, creando una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos metros. El río, de aproximadamente 25 metros de ancho y casi 6 kilómetros de largo, borboteaba con temperaturas que alcanzaban hasta 93 trenderes, casi 200 empres, lo suficientemente caliente como para hervir un huevo en minutos o causar quemaduras de tercer grado en segundos. Las primeras mediciones confirmaron lo imposible. Este fenómeno no debería existir según todo lo que la geología convencional enseñaba sobre ríos termales. Pero ahí estaba, real como la humedad que empapaba su ropa, desafiando cada manual que había estudiado en la universidad. La pregunta que resonaba en su mente era tan simple como desconcertante. ¿Cómo es posible que un río hierva en medio de la selva, a cientos de kilómetros del volcán más cercano? La respuesta, aunque compleja, tiene que ver con algo llamado geotermia, el calor natural que viene del interior de la Tierra. Normalmente, para que el agua alcance temperaturas tan altas de forma natural, necesitas estar en zonas volcánicas donde el magma está relativamente cerca de la superficie, como en Islandia o Yellowstone. Lo que sorprende de Mayantuyacu es que la zona no tiene volcanes activos cerca. Entonces, ¿de dónde viene ese calor brutal? La hipótesis más aceptada es que existen fallas geológicas profundas, grietas en la corteza terrestre que actúan como autopistas para el agua de lluvia. El agua se infiltra kilómetros hacia abajo, se calienta con el calor del núcleo terrestre y luego vuelve a subir por presión, emergiendo en la superficie como un río hirviente. Es como si la Tierra tuviera un sistema de calefacción natural y Mayantuyacu fuera uno de sus radiadores. Para la comunidad Ashaninka, este lugar siempre fue sagrado, un sitio de sanación y poder espiritual donde el espíritu del agua caliente, Yakumama, reside y protege. ¿Te das cuenta de la belleza de esta historia? No es solo geología pura y dura. Es el encuentro perfecto entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Durante siglos, la comunidad Ashaninka supo de la existencia de este río, lo respetaron, lo cuidaron y lo usaron con fines ceremoniales y medicinales. Mientras tanto, el mundo académico ni siquiera sabía que existía, porque nadie había tomado en serio las leyendas que circulaban en las comunidades indígenas. La lección aquí es poderosa. A veces la tradición oral guarda verdades que la ciencia tarda décadas o siglos en confirmar. No se trata de romanticizar el pasado ni de descartar el método científico, sino de entender que ambos caminos, el conocimiento ancestral y la investigación rigurosa, pueden y deben complementarse. Cuando Andrés publicó sus hallazgos y escribió su libro The Boiling River, no solo documentó un fenómeno geológico, también abrió una conversación sobre cómo la ciencia occidental puede aprender de las culturas originarias. Mayantuyacu hoy es un centro de investigación y un recordatorio de que la humildad intelectual nos lleva más lejos que la arrogancia académica. Pero acá viene lo interesante. Si una leyenda, como la del río hirviente, resultó ser completamente real, verificable y medible, ¿qué hacemos entonces con esas otras historias que suenan igual de imposibles? ¿Qué pasa con los símbolos grabados en piedra y oro que los cronistas españoles apenas alcanzaron a copiar antes de que fueran fundidos para financiar guerras en Europa? Porque resulta que en el corazón de Cusco, en el famoso templo del Coricancha, existía una placa con motivos tan enigmáticos que hasta el día de hoy nos hace preguntarnos: ¿qué conocimiento se perdió cuando decidieron convertir el arte en lingotes? Ahora transportémonos al siglo XVI. Justo en ese momento caótico y doloroso, donde dos mundos chocaban violentamente en las calles de Cusco. Un cronista español, llamado Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamquis Alcamaigua, sí, el nombre completo, porque los detalles importan, tuvo la increíble presencia de mente
de hacer algo que sus contemporáneos no hicieron: copiar un diagrama que estaba en una de las paredes del Coricancha, el templo más sagrado del imperio inca, antes de que los conquistadores lo desmantelaran y fundieran todo el oro para enviarlo a España. Esta lámina, conocida hoy como la placa cosmogónica o placa estelar del Coricancha, mostraba motivos astronómicos y geométricos tan precisos que parecían un mapa del universo según la cosmovisión andina. En el centro destacaba la chacana, esa cruz andina que no es solo un símbolo decorativo, sino un complejo sistema de conocimiento que representa los niveles del cosmos, las estaciones y la dualidad que gobierna todo. Pero había algo más, una línea enigmática, unas formas que parecían estrellas, constelaciones y elementos que hasta hoy nos hacen rascar la cabeza tratando de descifrar qué exactamente querían comunicar los sabios incas. Acá es donde la cosa se pone fascinante y también un poquito peligrosa si no somos cuidadosos con las interpretaciones. Algunos entusiastas han comparado esta placa del Coricancha con la famosa placa de la Pioneer 10, esa sonda espacial de la NASA que lleva un mensaje grabado para posibles civilizaciones extraterrestres. Figuras humanas, símbolos del sistema solar, coordenadas galácticas. La similitud es llamativa. Ambas usan símbolos geométricos y astronómicos para comunicar información compleja. Pero, y esto es crucial, la similitud no es prueba de nada más que de una necesidad humana universal de representar el cosmos de forma visual. No estamos diciendo que los incas copiaron a la NASA, ni que alienígenas les dieron los planos. Lo que estamos diciendo es que cuando una civilización alcanza cierto nivel de sofisticación astronómica, tiende a crear representaciones simbólicas parecidas, porque el universo, después de todo, sigue las mismas leyes físicas para todos. Es como cuando diferentes culturas inventaron la rueda sin estar en contacto. No es magia, es que la solución eficiente a ciertos problemas tiende a parecerse. La placa del Coricancha es testimonio de que los incas tenían un conocimiento astronómico profundo, práctico y aplicado. Y hablando de conocimiento aplicado, déjame contarte algo que probablemente no sabías. La cosmovisión andina no veía el universo como algo separado del ser humano, sino como un todo integrado y vivo. Viracocha, la deidad ordenadora del cosmos, no era un dios distante sentado en una nube, sino la fuerza organizadora que estableció el orden del Kai Pacha, este mundo, el Hanan Pacha, mundo de arriba, y el Uju Pacha, mundo de adentro. La astronomía para los incas no era un pasatiempo intelectual de élite, era una herramienta de supervivencia. Necesitaban saber exactamente cuándo sembrar y cuándo cosechar en un territorio tan diverso como los Andes, donde la altitud cambia dramáticamente en pocos kilómetros y cada microclima requiere un manejo distinto. Observaban las Pléyades, que ellos llamaban Colca, el granero celeste, para determinar el inicio de la temporada agrícola. Estudiaban la Vía Láctea, que para ellos era el Mayu o río celestial, e incluso identificaban constelaciones oscuras, esas formas que se crean por las nubes de polvo interestelar que bloquean la luz, algo que la astronomía occidental apenas empezó a considerar seriamente en el siglo XX. Todo este conocimiento estaba sintetizado, de alguna manera, en símbolos como la chacana y esa misteriosa placa del Coricancha. Entonces, ¿cómo leemos la chacana en 30 segundos sin volvernos locos? Mira, es más simple de lo que parece una vez que entendés la lógica. La chacana tiene 3 niveles o escalones en cada uno de sus 4 brazos, y cada nivel representa un mundo. Hanan Pacha, arriba lo celestial; Kai Pacha, el medio, donde vivimos; y Uku Pacha, abajo, lo subterráneo y lo ancestral. Los 4 brazos apuntan a las direcciones cardinales, pero también representan dualidades fundamentales: arriba-abajo, masculino-femenino, día-noche, sol-luna. El círculo o espacio vacío en el centro es el Chaupi, el punto de equilibrio donde todas las fuerzas se encuentran y se balancean. No es solo un símbolo bonito para tatuarte en el tobillo después de un viaje a Machu Picchu.
Es un mapa filosófico y práctico de cómo los andinos entendían que el universo funciona, en base al equilibrio, la reciprocidad y la complementariedad. Cuando miras la placa del Coricancha con estos lentes, cada elemento empieza a hacer sentido. No es un mensaje para extraterrestres, ni un código secreto para encontrar tesoros escondidos. Es una declaración de principios sobre cómo funciona el cosmos y nuestro lugar en él. Y acá está el verdadero misterio, el que me parece más profundo que cualquier teoría conspiratoria. Quizás el enigma no está en la placa misma, sino en nuestra lectura moderna de símbolos antiguos. Nosotros, hijos de la era digital, entrenados para buscar significados literales y respuestas binarias, sí o no, verdadero o falso, nos enfrentamos a un sistema simbólico que opera en múltiples capas de significado simultáneamente. Para los incas, un símbolo podía significar 5 cosas a la vez sin que eso fuera contradictorio. Para nosotros, eso es confuso y nos frustra. Entonces buscamos explicaciones simples, a veces ridículas, y nos perdemos la riqueza real del conocimiento que estamos tratando de descifrar. La placa del Coricancha nos invita a pensar diferente, a expandir nuestra mente más allá de la lógica cartesiana que nos enseñaron en la escuela. Y si símbolos en oro y piedra pueden contener tanto conocimiento condensado, ¿qué otras maravillas de ingeniería y sabiduría podrían estar literalmente bajo nuestros pies, escondidas en túneles laberínticos que conectan el Cusco moderno con el Cusco imperial? Ahora déjame contarte algo que probablemente te va a poner la piel de gallina. Imagínate que sos parte de un equipo de exploradores urbanos en Cusco, y alguien te cuenta que bajo la ciudad colonial, debajo de las iglesias barrocas y las plazas empedradas, existe toda una red de túneles incaicos que nadie ha terminado de mapear completamente. Te animás a explorar una entrada conocida, una chincana, que en quechua significa literalmente lugar donde uno se pierde. Y entras con linternas, cuerdas y toda la confianza del mundo. Los primeros metros son emocionantes. Paredes de piedra perfectamente encajadas, pasillos estrechos que bajan y bajan, un aire frío y húmedo que te golpea la cara. Pero después de media hora caminando, te das cuenta de algo aterrador. Hay bifurcaciones por todos lados. Algunos pasillos colapsan sin aviso, otros dan a espacios tan bajos que tenés que arrastrarte, y tu sentido de orientación, que siempre creíste confiable, ahora no sirve para nada. Esa es exactamente la razón por la cual varias de estas chincanas fueron selladas oficialmente. Equipos enteros se han perdido, algunos nunca salieron, y la leyenda popular cuenta historias de exploradores que entraron por Cusco y aparecieron días después en lugares tan lejanos como el convento de Santo Domingo, desorientados y traumatizados. Pero más allá del factor miedo, que es real y justificado, las chincanas representan un nivel de ingeniería que todavía no terminamos de comprender del todo. Los incas eran maestros absolutos del trabajo en piedra, bloques de granito y diorita cortados con tal precisión que no podés meter ni una hoja de papel entre las junturas, sin usar cemento ni argamasa, solo el peso y la forma exacta de cada piedra mantienen todo en su lugar. Este mismo principio de construcción antisísmica, porque Cusco está en zona de terremotos, se aplicaba también bajo tierra. Algunos arqueólogos e ingenieros que han estudiado las secciones accesibles de las chincanas sugieren que estos túneles no eran simplemente pasadizos aleatorios, sino una red planificada con múltiples funciones. Podían servir como atajos para los chasquis, esos corredores increíblemente rápidos que llevaban mensajes por todo el Tahuantinsuyo, como rutas de escape en caso de invasión o desastre natural, o incluso como espacios ceremoniales conectados con el culto a las huacas subterráneas y a la Pachamama. Las alineaciones de algunos túneles sugieren que también tenían un componente astronómico o cosmológico, conectando puntos sagrados de la ciudad con precisión geométrica que nos hace preguntarnos, ¿cómo lograron esta exactitud sin instrumentos modernos de medición? Las hipótesis sobre el propósito real de las chincanas son variadas y fascinantes.
Algunos historiadores piensan que formaban parte del sistema logístico del imperio, almacenes subterráneos para alimentos y objetos valiosos en caso de sitio militar, o caminos secretos que permitían mover tropas y recursos sin ser vistos por enemigos. Otros arqueólogos, más enfocados en el aspecto espiritual de la cultura inca, argumentan que las chincanas tenían funciones ceremoniales ligadas a ritos de iniciación, donde sacerdotes o nobles debían atravesar la oscuridad y el laberinto como parte de un proceso de transformación personal y espiritual. Y hay una tercera teoría, quizás la más pragmática. Simplemente eran sistemas de drenaje y acueductos subterráneos súper sofisticados, diseñados para manejar el agua de lluvia y los manantiales que brotan por toda la zona de Cusco. Lo más probable es que la respuesta sea todas las anteriores. Los incas eran demasiado prácticos y eficientes como para construir algo que solo tuviera un propósito. Pero entonces, ¿por qué estos túneles se volvieron tan peligrosos? Parte de la respuesta está en el tiempo. Siglos de terremotos, construcciones coloniales encima que alteraron la estructura original, saqueos de huaqueros buscando tesoros, y la falta de mantenimiento hicieron que muchos pasillos colapsaran parcialmente, creando trampas mortales para cualquiera que intente explorarlos sin el equipo y conocimiento adecuados. Déjame compartirte una anécdota que me contó un guía local, un cusqueño que lleva más de 30 años trabajando con arqueólogos y turistas. Resulta que cerca de Sacsayhuamán hay una entrada a una chincana, que está semisellada con rejas de hierro, y él me explicó que de joven, en los años 80, algunos de sus amigos se colaban para explorar. Uno de ellos se adentró demasiado, su linterna se apagó, y pasó casi 12 horas perdido en la oscuridad absoluta hasta que logró encontrar una salida diferente, cerca de Kenko. Cuando salió, estaba en shock, deshidratado y juró nunca más volver a entrar. Las autoridades locales, después de varios incidentes similares, decidieron que la mejor política era restringir el acceso y solo permitir exploraciones con permisos especiales y supervisión arqueológica profesional. Y tiene sentido. Estos sitios son patrimonio cultural invaluable, y perder vidas humanas por curiosidad o aventura es un precio demasiado alto. Pero acá está el dilema interesante. Por un lado queremos preservar y estudiar estos espacios. Por otro lado, el acceso restringido alimenta aún más las leyendas y el misterio. Y hay quienes argumentan que el conocimiento debería ser más accesible. ¿Dónde trazamos la línea? La respuesta, como casi siempre en la vida, está en el equilibrio entre prudencia y curiosidad. No podemos sellar todo y olvidarnos de lo que hay abajo, porque esos túneles contienen información histórica, arqueológica y cultural que todavía tenemos que descifrar. Pero tampoco podemos abrir las compuertas y dejar que cualquiera entre con una linterna de celular y un mapa de Google, porque el riesgo de colapsos, pérdidas y daño al patrimonio es real. Lo que varios arqueólogos están proponiendo ahora es algo intermedio e inteligente. Usar tecnología moderna como drones pequeños, escaneo láser 3D y georradar para mapear los túneles sin poner en riesgo vidas humanas. Y luego, con esa información, decidir qué secciones pueden abrirse al público de forma segura, con pasarelas y sistemas de iluminación adecuados. Porque al final del día, las chincanas de Cusco no son solo agujeros en el suelo, son bibliotecas de piedra que guardan secretos de una civilización que supo trabajar con la tierra de una manera que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, todavía estamos tratando de entender. La conservación debe primar, sí, pero la curiosidad científica y el acceso educativo también merecen su espacio. Ese es el verdadero desafío. Honrar el pasado mientras construimos un futuro donde estos misterios no se pierdan por negligencia ni por miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, podés cerrar este video, seguir scrolleando, y en 2 días ya ni te acordás de que existe un río hirviente en Perú, o que bajo Cusco hay túneles que nadie ha terminado de explorar. O podés hacer algo diferente, algo que muy poca gente se anima a hacer.
aplicar este conocimiento. No te estoy diciendo que agarres una mochila mañana y te vayas a la selva amazónica, aunque sería increíble si lo hicieras. Te estoy diciendo que uses esta información para cambiar tu perspectiva sobre el mundo. La próxima vez que alguien te cuente una leyenda o una historia que suena demasiado loca para ser verdad, acordate del río Shanay Timpishka. Durante siglos la ciencia lo ignoró porque sonaba imposible, hasta que alguien tuvo la humildad de escuchar a las comunidades locales y verificarlo. ¿Cuántas veces en tu vida has descartado ideas, personas o posibilidades simplemente porque no encajaban con lo que ya creías saber? La historia del río hirviente nos enseña que la curiosidad combinada con humildad nos lleva mucho más lejos que la arrogancia académica o el escepticismo cerrado. Y hablando de aplicar conocimiento, ¿cuándo fue la última vez que realmente te sumergiste en algo? No superficialmente, no leyendo el titular de una noticia o viendo un video de 30 segundos en TikTok, sino profundamente, hasta entender las capas de complejidad que tiene cualquier tema interesante. Los incas no construyeron Machu Picchu con tutoriales de YouTube ni con atajos. Lo hicieron con observación meticulosa, experimentación, fracasos, aprendizaje y una conexión profunda con su entorno. La placa del Coricancha no es un símbolo random que diseñaron en una tarde aburrida. Es la síntesis de siglos de observación astronómica, filosofía y cosmovisión aplicada. Entonces te pregunto, ¿qué estás construyendo vos con tu tiempo y tu atención? ¿Estás acumulando información basura que se olvida en minutos? ¿O estás cultivando conocimiento real que transforma tu manera de pensar? Porque la diferencia entre turista y explorador no está en cuántos países visitaste, está en qué tan profundo estás dispuesto a ir en cualquier tema que toques. Y mira, sé que puede sonar intenso o incluso incómodo lo que te estoy diciendo, pero alguien tiene que decírtelo. La vida no se trata de acumular experiencias superficiales para después mostrarlas en redes sociales. Se trata de conexión real, de entendimiento profundo, de asombrarte genuinamente con el mundo que te rodea. Las chincanas de Cusco están ahí, bajo tierra, esperando a que alguien con la preparación adecuada las explore y las entienda. ¿Qué chincanas hay en tu propia vida que no has explorado por miedo, por pereza o porque nadie te dio permiso? ¿Qué talentos, ideas o proyectos están enterrados dentro tuyo esperando que te animes a bajar con una linterna y ver qué hay? Porque te garantizo que si aplicas aunque sea el 10% de la curiosidad, el respeto y la persistencia que tuvieron los investigadores que descubrieron estos misterios peruanos, tu vida va a cambiar. No estoy exagerando, es literal. Cuando empezás a ver el mundo con ojos de explorador en lugar de turista, todo se vuelve más interesante, más rico, más lleno de posibilidades. Así que acá va el desafío concreto. Elegí uno de los 3 misterios que vimos hoy y profundizá por tu cuenta. Busca el libro de Andrés Russo sobre el río hirviente, investiga más sobre astronomía inca y la chacana, o mira documentales sobre las chincanas y la ingeniería subterránea andina. Pero no te quedes solo en consumir contenido, hacete preguntas, conecta ideas, compartí lo que aprendiste con alguien más. El conocimiento que no se comparte se muere, y el conocimiento que no se aplica es solo entretenimiento disfrazado de educación. Y si realmente querés seguir expandiendo tu mente con contenido de este nivel, con misterios verificables, con historias que te hacen pensar y no solo pasar el rato, entonces suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque esto es solo el principio. Hay cientos de fenómenos, lugares y conocimientos ocultos en América Latina y el mundo entero que merecen ser explorados con profundidad, con respeto y con esa curiosidad insaciable que nos hace verdaderamente humanos. ¿Te sumás a esta exploración o te quedás en la superficie? La elección, como siempre, es tuya.